Bueno, me presento. Mi nombre es Noelia Norma Perena Zamudio. Yo este siglo soy asesora del curso de Fisiología. Y bueno, primero que nada, les voy a comenzar hablando acerca de cómo son las reglas, cómo funciona todo esto, ¿no? El programa de asesorías por pares consta de 12 sesiones y aparte 2 sesiones más que va a ser una sesión de repaso antes del parcial y otra sesión de repaso antes del final. Muy bien, entonces tenemos algunas reglas, ¿no? Unas reglas muy importantes que nos ha brindado el coordinador de este programa. Bueno, principalmente son que ustedes máximo pueden tener tres faltas máximo, y también la otra regla es que activen sus cámaras. O sea, no es una regla mía que yo le he puesto, sino es por órdenes del coordinador. Y ya, nada más. A ver cómo vamos a hacer esta sesión. Lo primero que vamos a realizar es la clase. O sea, toda la clase yo les voy a dar un resumen de lo que he visto, ¿no? En mis clases, así como también un resumen más que nada, ¿no? Del libro, un poco de la teoría y también de mis grabadas, ¿no? Que yo he tenido. Al último, o sea, finalizando ya toda la clase, les voy a brindar un pasito. Este pasito consta de 5 preguntas. Ustedes tienen que poner ahí sus nombres y apellidos. Esto no es así como por decirlo calificado, sino es prácticamente para este programa, ¿no? Que nos ha pedido el doctor. Bueno. ¿Tienen alguna duda con respecto a cómo van a hacer, cómo se va a realizar estas sesiones? No, ¿verdad? Nadie, ya. Bueno, si no hay dudas, comenzamos con el primer tema, ¿no? El primer tema consiste en lo que es fisiocardiología, todo lo que es de miocardio, todo lo que es de presión arterial, lo que es el ciclo cardíaco y lo que son las propiedades electrofisiológicas. Muy bien. Vamos a hablar primero que nada del miocardio, cómo funciona el músculo cardíaco, la contractibilidad, cómo está relacionada con el inotropismo y el lucitropismo. Luego vamos a hablar del ciclo cardíaco, luego de la presión arterial y posteriormente las propiedades electrofisiológicas. Muy bien. A ver, ya. Un ratito voy a empezar a grabar porque nos han pedido que grabemos las clases. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pantalla completa. Ya está grabando, ¿no? Me parece que no está grabando. Se está grabando Ahí sale que se está grabando, ¿verdad? La sesión. Sí, ¿no? Sí, sí sale. Ya, gracias. Ya, muy bien. Entonces, comenzamos. Ya. Al siguiente diapositiva. Ya. Hablemos un poco del miocardio. ¿Alguien tiene alguna idea de en lo que consiste el miocardio? ¿Alguien tiene una idea? A ver, para comenzar. Otra sugerencia que les quiero dar es que si ustedes mayormente participan, asisten, yo les puedo brindar hasta incluso mis grabadas con las cuales he trabajado. También tengo lo que son las preguntas que han venido en exámenes pasados y también cuento con el libro de forma virtual, ¿no? Ya, para motivarlos un poco. Ya, bueno. El miocardio, como sabemos, forma parte del, o también es conocido como el músculo cardíaco, por así decirlo, ¿no? Y esto es muy importante, ya que, a ver, comencemos hablando de acá, ya. En esta imagen, no sé si se mira el mouse, en esta imagen se ve que el corazón está constituido por 3 capas.
Una que es la superficie externa del miocardio, que se llama como pericardio. Luego tenemos al miocardio, o también conocido como músculo cardíaco, ¿no? Y luego tenemos al endocardio, que es la superficie interna del miocardio. Muy bien. Entonces, estas fibras musculares que forman parte del músculo cardíaco se van a contraer de una forma ordenada y sincrónica. Pero ¿cómo estos se contraen de una forma ordenada y sincrónica? Esto sucede gracias a lo que conocemos como discos intercalares. Estos discos intercalares son muy importantes, ya que son sistemas de unión que permiten que las células musculares cardíacas se unan entre sí y así constituyan a lo que son las fibras del miocardio. Muy bien. Entonces, cuando comienza la orden de activación, esta actividad va a pasar a través de todas estas fibras musculares. Entonces, bueno, acá vemos una imagen donde se observa el retículo sarcoplásmico, acá tenemos el túbulo transverso, acá tenemos el sarcolema. En la banda A va a ser esta zona oscura y la banda I va a ser esta zona clara. Esto va a ser muy importante, ya lo vamos a aclarar más adelante porque estas estructuras son importantes. Así que es muy importante que ustedes, conozcan estas zonas. Ya, a ver. El calcio va a ingresar a la fibra cardíaca para que pueda permitir justamente la unión de la miocina y la tina y generando este fenómeno que conocemos como contracción. Entonces, lo que el calcio busca es ingresar a esta fibra cardíaca. Pero ¿dónde se almacena este calcio? Este calcio se va a almacenar en el retículo sarcoplásmico, ¿ya? En el retículo sarcoplásmico. Entonces, el calcio va a ingresar por estos túbulos transversos hacia los cardiomiocitos y este canal de calcio lo que hace es que se va a abrir. Entonces, este calcio ingresa y se va a dirigir a lo que conocemos como cisternas terminales y de ahí se va a ir al retículo sarcoplásmico. Entonces, ya. A ver. Acá el profesor nos ha puesto, no sé si han visto o han revisado ya sus teorías del primer tema, nos ha puesto una imagen animada donde se ve claramente que esta fibra muscular se acorta en longitud y se ensancha en grosor. Entonces, bueno, podemos decir de esto que este cardiomiocito va a obedecer estas órdenes de despolarización donde va a haber un acortamiento entre el potencial de acción, orden eléctrica, de excitación y de respuesta mecánica del músculo de contracción, facilitando así a que se abran esos canales de calcio. Porque lo que finalmente queremos nosotros es que se abran esos canales de calcio para que se pueda producir lo que conocemos como contracción. Eso es lo que tiene, esa es la finalidad prácticamente. Entonces, a todo esto de la contracción lo vamos a conocer como inotropismo. Entonces, ¿qué viene a ser el inotropismo? Viene a ser la propiedad del músculo de contraerse. Entonces, para esto, ¿qué se necesita? Se necesita que este calcio se una a la actina y a la miocina, ¿verdad? Entonces, decimos eso, ¿no? Que la propiedad del músculo de contraerse es el inotropismo y además se va a necesitar la presencia del ion calcio, actina y miocina. Muy bien. Ahora hablemos de la sarcómera. Esta sarcómera, como sabemos, es la unidad funcional del músculo, ¿no? ¿Y esto de quién va a depender? De la biodisponibilidad del calcio, de la cantidad y de la calidad de las proteínas contráctiles y de la biodisponibilidad energética. A ver, siguiente. Ya, ahora hablemos acerca de la regulación cardíaca. En la regulación cardíaca hay algo muy importante que tenemos que aclarar, que va a depender justamente del volumen de eyección y del volumen de llenado, ¿ya? El volumen de llenado es hasta 120 mililitros y el volumen de eyección puede ser 50 mililitros, 60 mililitros, 70 mililitros. Más adelante vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, ¿qué quiere decir volumen de eyección? Volumen de eyección es el volumen que va a botar, por así decirlo, ¿no? Que va a bombear, que va a botar el corazón, el volumen de sangre, ¿no? Y el volumen de llenado es el volumen en el cual se va a
es el volumen de sangre en el cual va a llenar ya sea el ventrículo, ¿no? Entonces, tenemos esta relación, ¿no? Acá se observa una relación directamente proporcional, ya que cuando hay un volumen de llenado de 80 mililitros y un volumen de eyección de 50 mililitros, diremos que hay un volumen residual de ¿cuánto? 80 menos 50, un volumen residual de 30 mililitros, ¿sí o no? Muy bien. Lo mismo pasa cuando decimos que hay un volumen de llenado de 100 mililitros. Si tenemos un volumen de eyección de 60 mililitros, ¿cuánto sería el volumen residual? Sería 40 mililitros. Entonces, lo mismo pasa con el volumen de llenado de 120 mililitros y un volumen de eyección de 70 mililitros. Muy bien, esta regulación de la función cardíaca, y esto es un punto muy importante de verdad, está controlado por el sistema nervioso autonómico o también conocido como vegetativo. Ya hay una ley muy importante que quiero que de verdad se enfoquen bien en esto porque viene bastante en exámenes, o sea, suelen preguntarlo demasiado. Entonces, se llama la ley de Frank-Starling, que consiste en que cómo el corazón se adapta a diferentes volúmenes, ¿no? Cómo el corazón puede estirar estas fibras cardíacas y adaptarse a 120 mililitros, de pasar de almacenar 80 mililitros, almacene a 120 mililitros. Entonces, esa capacidad que tiene el corazón de permitir, ¿cómo les digo?, estirar estas fibras cardíacas, se llama la ley de Frank-Starling. Lo pueden relacionar así también, ¿no? Starling con estirar, ¿no? Y así se van a acordar mejor. Muy bien, entonces, ya lo hemos mencionado, la función cardíaca depende de dos volúmenes, volumen de eyección, volumen de llenado. Listo. Eso sería, creo, lo más importante. Otro sería que también este volumen, diremos que el corazón, que es un corazón sano, el que trabaja con un volumen mayor a 55 mililitros, ¿no? Un volumen de eyección mayor a 55 mililitros. Ya. Ahora sí, pasemos a la siguiente diapositiva. Ya. Hablemos del gasto cardíaco. Para ustedes, ¿qué es el gasto cardíaco? No sé, alguien me podría decir. A ver, ¿qué opinan ustedes del gasto cardíaco? Este tema es muy repetitivo, no sé, ya lo habrán visto, supongo que ¿cómo se llama el curso? En física, ¿no? En seminarios de física, esto del gasto cardíaco, yo me acuerdo que lo vi en la guía de seminario. Así que, no sé, alguno me podría decir qué es el gasto cardíaco. Ya. A ver, el gasto cardíaco es la cantidad de sangre, acuérdense esto para que lo puedan relacionar, ¿no? Porque lo que queremos es que ustedes puedan relacionar esto con su teoría y así puedan mejorar su aprendizaje sobre ese tema. Entonces, el gasto cardíaco es el volumen de sangre que expulsa, por así decirlo, el corazón durante un periodo de tiempo, ¿ya? ¿Y qué diferencia con la eyección? La eyección es el volumen de sangre que va a expulsar el corazón, pero durante un latido, ¿no? En un periodo de un latido. Ya, muy bien. Entonces, el gasto cardíaco va a depender de tres cosas importantes: la precarga, el inotropismo y la poscarga, ¿ya? La precarga, a ver, ya, la precarga, iniciemos con la precarga. ¿Alguien tiene idea de lo que es la precarga? A ver, chicos, ¿alguien? Ya, muy bien. Entonces, ya. La precarga viene a ser la cantidad de sangre que va a llenar al ventrículo, ¿no? Es la cantidad de sangre que va a llenar al ventrículo. Esto de acá, o sea, guárdenselo bien porque les va a servir bastante, ¿verdad? Les va a servir bastante para comprender todo este tema. Y como sabemos, esta precarga, que es la cantidad de sangre que puede llenar el ventrículo, puede llegar a 120 mililitros, ¿no?
Más adelante en el ciclo cardíaco vamos a ver justamente cómo se da esta precarga, esta poscarga, el inotropismo y todo eso. Más que nada, bueno, esto es como que una idea general. Muy bien. Ya, entonces diremos que el gasto cardíaco es la multiplicación del volumen de eyección. ¿Qué es el volumen de eyección? El volumen de eyección es la cantidad de sangre que el corazón va a expulsar durante un latido. Esto multiplicado por la frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca, que aproximadamente es de 70 latidos por minuto. El volumen de eyección aproximadamente 70 mililitros por latido. Entonces, multiplicando esto, nos sale que el gasto cardíaco es aproximadamente 5 litros por minuto. Muy bien, entonces, hablemos, a ver, ya. Así como la precarga va a estar directamente relacionada con la ley de Frank-Starling. Como dijimos, es la capacidad que tiene el corazón, o sea, de llenar el ventrículo, ¿no? A 120 mililitros. Y cómo este va a adaptarse a ese volumen, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de la ley de Frank-Starling. En cambio, la ley de Laplace, creo que así lo pronuncia, esta ley va a estar más relacionada con lo que es la poscarga. ¿En qué consiste la poscarga? La poscarga consiste en que, bueno, consiste en cómo se determina que esta sangre va a salir con una resistencia, ¿no? Entonces hay factores importantes que van a contribuir a esta resistencia, a que la sangre se expulse con cierta resistencia. Uno es la resistencia vascular, la resistencia de los pequeños vasos y de los medianos vasos, ¿no? Y del calibre de estos vasos, también de la tensión del ventrículo. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Listo, ya les hablé. El lucitropismo consiste en la relajación. Así como hablamos del inotropismo que se relaciona directamente con la contracción del corazón, el lucitropismo es todo lo contrario, la relajación. Listo, chicos, a ver, siguiente. Ya, ahora sí vamos con el segundo tema. No sé si alguno ya lo ha leído. Rápidamente pasamos con el segundo tema porque, como ya les había mencionado, es como que un resumen. He sacado lo más importante del tema para que ustedes puedan como que enfocarse más en esos puntos porque son como que algunas cosas creo que puede venirles en su examen. ¿Alguien tiene idea de lo que es la presión arterial? O sea, alguien podría decirme a ver para que participen, para que nos conozcamos un poco más, chicos. A ver. Los espero, o si no pregunto. A ver. A ver. A ver a quién puedo preguntarle. A ver, Almendra, ¿te acuerdas aún de lo que era la presión arterial? Hola, bueno, la presión arterial, como su nombre lo dice, como que es esta presión que ejerce lo que es el contenido en sí dentro de la arteria, que vendría a ser la sangre, sobre las paredes de... Ajá, muy bien. Excelente, gracias. Bueno, está bien, muy cierto lo que dice Almendra. Justamente cuando hablamos de presión arterial vamos a tener en claro dos cosas. Uno, lo del contenido y otro del continente. ¿Quién vendría a ser nuestro contenido? La sangre, ¿sí o no? Y el continente vendría a ser lo que son las arterias. Entonces, ¿qué es la presión? Es la fuerza que va a ejercer este contenido, que es la sangre, a lo que es el continente, o sea, hacia la pared arterial. Ya. Entonces, en nuestra teoría, no sé si ya la han visto, la han revisado, nos ponen acá una fórmula, bueno, o una ley, la ley de Pousseuil, no sé si se pronuncia así, que es igual al flujo sanguíneo, es igual a la presión sobre la resistencia vascular. Esto puede ser que les pregunten, o sea, en un verdadero y falso, y que les digan, no sé, ponte, la presión arterial está directamente relacionada con la resistencia vascular. Eso es algo así, algunas preguntas así que te ponen y como que, bueno, es fácil de deducir cuando tú tienes bien en claro la ley de Pousseuil.
Entonces, bueno, solamente es relacionar a mayor presión, mayor resistencia vascular. Lo contrario pasa, ¿no? Si hay menor presión, mayor flujo sanguíneo. Y si hay mayor flujo sanguíneo, menor presión. Listo. Solamente tengan en claro esta fórmula para que puedan así deducir y se les sea más fácil. A ver, ¿qué más? ¿Qué más les puedo decir sobre eso? Nada más que eso es desde el punto de vista hemodinámico, pero desde el punto de vista fisiológico, el flujo sanguíneo es conocido como gasto cardíaco. Ya, listo. Ahora hablemos acerca de cuáles van a ser estos mecanismos que regulan la presión arterial. Tenemos 4 mecanismos muy importantes. El sistema nervioso, el más importante y que creo que les pueden preguntar, el sistema renina-angiotensina, el sistema de las cininas, que es muy poco probable, pero también es muy importante saberlo, y el sistema péptido natriurético atrial. Listo. Siguiente diapositiva. ¿Cómo pasa? ¿Dónde está? Ya, hablemos del sistema nervioso. Ya, esto va a estar controlado por el sistema nervioso autonómico o vegetativo. Y esto se va a dar a través de un arco reflejo. Este arco reflejo va a llevar la información a lo que conocemos como sistema nervioso central, pero como es involuntario, va a ir a la región no cortical. Ustedes ya han llevado su clase de neuroanatomía 2, si no me equivoco. No, neuroanatomía 2, claro. Ahí es donde tal vez han escuchado esto, ¿no? Bueno, ¿cómo va a detectar este arco reflejo? O sea, las diferentes presiones, o si debe tal vez elevar la presión o disminuir la presión. ¿Cómo esto va a detectar? Va a detectar a través de los varoreceptores. Estos varoreceptores son muy importantes, ya que, si bien es cierto, detectan si la presión está elevada o si la presión está demasiado baja, ¿ya? Y esto va a informar y va a ir hacia los centros vulvares. Entonces, estos tres establezcanlo como una cadena, ¿no? Estos receptores son como que avisan, ¿no? Le avisan a los centros vulvares, oye, la presión está baja, o oye, la presión está elevada. Entonces, ya, una vez que la información llega a estos centros vulvares, de este lugar de los centros vulvares se va a ir al núcleo. Ay, no recuerdo bien este núcleo, pero es muy importante. A este núcleo del tracto solitario, justo acá lo tengo, a este núcleo del tracto solitario, y este núcleo del tracto solitario es el que va a decidir. Si en caso la presión está demasiado baja, este núcleo del tracto solitario, ¿qué hace? Activa la vía simpática. ¿Para qué? Para elevar la presión. Si es que en caso la presión está demasiado elevada, este núcleo del tracto solitario le va a decir a la vía parasimpática que se active. Y esta vía parasimpática, ¿qué va a hacer? Disminuir la presión. Tengan muy en claro estos dos conceptos, que la vía simpática eleva la presión y que la vía parasimpática disminuye la presión, porque esto de verdad es muy importante y le va a permitir comprender casi todo, o sea, todo lo que es sistema, cómo controla la presión el sistema nervioso y cómo controla la presión también el sistema renina-angiotensina, porque están muy, muy relacionados. Ahorita lo van a ver y se van a dar cuenta, de verdad, están muy relacionados. A ver, ¿qué más le puedo decir de esto? Ya, este núcleo del tracto solitario activa el núcleo ambiguo, que es el centro de la vía parasimpática, liberando acetilcolina y haciendo que la presión disminuya. ¿Ya? A ver, ¿qué más tenemos? Estos varoreceptores, tanto que ya habíamos mencionado, que le avisan a los centros vulvares si la presión está baja o si la presión está elevada. Tenemos dos, son los varoreceptores carotídeos, como ven acá en la diapositiva, y los varoreceptores aórticos. Los varoreceptores aórticos, como ven, están a la altura del arco aórtico, ¿no? Así para que lo relacione mejor. Ya, y estos llevan información a través del nervio glosofaringio o el noveno par craneal y el nervio de Hering o el décimo par craneal. Listo, a ver qué más.
Ya, como ya mencionamos, el sistema, entonces, ¿qué es lo que hace este sistema simpático? Este sistema simpático, a través de la noradrenalina, lo que hace la noradrenalina es dirigirse hacia los receptores beta 1. ¿Dónde están estos receptores beta 1? Estos receptores beta 1, acuérdense bien de los receptores beta 1, porque si no mal recuerdo, el siglo pasado vino una pregunta, relacionada con los receptores beta 1. Lo que hace la noradrenalina es inducir a estos receptores beta 1 para que generen vasoconstricción. ¿Y qué genera la vasoconstricción? La vasoconstricción genera un aumento del inotropismo, es decir, un aumento de la constricción, ¿verdad? Entonces, esto va a ir directamente relacionado con el sistema renina-angiotensina. ¿Pero de qué manera? ¿Por qué van relacionados con el sistema renina-angiotensina? A ver, cuando ustedes dicen renina, se acuerdan del riñón, ¿verdad? Yo me acuerdo así. Digo renina, riñón, renina, riñón. Ya. Lo que pasa es que en el riñón hay receptores beta 1. Entonces, cuando este sistema simpático libera noradrenalina, no solamente activa los receptores beta 1 que están en el corazón, sino también activan estos receptores beta 1 que se encuentran en el riñón. ¿Ya? Es por eso que también se activa este sistema renina-angiotensina, ¿ok? Listo, ya. Entonces, hablemos del sistema adrenérgico. El sistema adrenérgico es prácticamente decir el sistema renina-angiotensina, ¿ya? Relaciónalo con eso para que no se hagan mucho, ¿cómo les digo? Mucho problema, ¿ya? Ahora, ¿con qué se relaciona este sistema adrenérgico? Este sistema adrenérgico lo que hace es aumentar el gasto cardíaco, aumenta también la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial. Genera también vasoconstricción y activa el sistema renina-angiotensina. Entonces podemos deducir de todo esto, ¿qué cosa? Que el sistema nervioso está implicado con el núcleo tracto solitario, la vía simpática puede elevar la presión, la vía parasimpática disminuye la presión, y que el sistema simpático es muy parecido, o sea, su trabajo es muy parecido a lo que hace el sistema adrenérgico, porque ambos, si se dan cuenta, ambos están relacionados con aumentar el inotropismo, aumentar lo que es la constricción, aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la presión arterial. Así lo pueden relacionar de verdad y se les va a hacer más facilito el tema. Ya, a ver, ya, nada más creo. Sí, es lo más importante. Muy bien, siguiente diapositiva. Ya, ahora sí vamos con este sistema renina-angiotensina que, bueno, de los 4 es uno de los más importantes. Listo. Como ya lo habíamos mencionado, se tiene que ver con el control renal de la presión arterial. Entonces, ya, en esta imagen, bueno, sabemos que la sangre ingresa por la arteriola aferente, por la arteria aferente. La sangre ingresa, ¿no? Por ahí y se va a dirigir a lo que conocemos como el glomérulo, ¿ya? Ya, ¿y cómo es que se forma la renina? ¿No? Esa es una pregunta bien interesante, ¿no? ¿Cómo es que se forma la renina? Ya, a ver, la renina se forma gracias a las células yuxtaglomerulares. Esto es muy importante también, de verdad, ténganlo muy en cuenta. Muy, muy importante, ¿ya? ¿Y cómo se forman estas células yuxtaglomerulares? Estas células yuxtaglomerulares son consecuencia de una transformación de la pared de la arteriola aferente. Son una consecuencia de la transformación de la pared de la arteriola aferente, ¿ya? Muy bien, ya, acá tenemos otro. Lo que está en verde son los túbulos contorneados distales, ¿ya? Y también acá va a haber una transformación y es ahí donde encontramos la mácula densa. ¿Y por qué es importante esta mácula densa? Esta mácula densa actúa como algo parecido como un vasoreceptor, ¿no? Que es como un sensor de sodio, ¿ya? Listo. A ver, ya.
Ya. Las células, entonces tenemos que las células juxtalomerulares forman lo que conocemos como renina. Entonces, esta renina se puede formar por 3 mecanismos. Ya. El primer mecanismo es cuando la sangre ingresa con una presión disminuida. Entonces, estas células juxtaglomerulares van a cesar la presión liberando lo que es la renina. ¿Ya? Otra forma de cómo actúa esta renina es con los receptores beta 1 y a través de las terminaciones nerviosas. Y otro mecanismo, cómo actúa esta renina, es con la mácula densa, ¿no? Cuando la mácula densa detecta que hay una disminución de sodio, la presión baja, entonces lo que va a hacer la renina es aumentar la producción de esta, ¿no? Esta misma, ¿no? Ya. Entonces, a ver, ya, eso es todo. Ya, ahora hablemos acerca de cómo esta renina se transforma en angiotensina, ¿ya? La renina va a transitar libremente por la sangre, ¿ya? Y se van a encontrar con el angiotensinógeno. No sé si alguno de ustedes se acuerda del angiotensinógeno, ¿ya? A ver, el angiotensinógeno es una proteína que ha sido producida por el hígado. Entonces, este angiotensinógeno se va a transformar en angiotensina 1 y posteriormente a angiotensina 2. Lo que nos va a importar de todo esto es la angiotensina 2. Ya, ¿por qué esta? Porque esta permite que el corazón aumente su función de contracción. ¿Qué quiere decir? Que esto va a aumentar el trabajo cardíaco, aumentar el gasto cardíaco, la presión arterial también. Entonces va a cerrar los vasos generando una vasoconstricción y un aumento de la resistencia vascular periférica. Listo. Ya nada más este tema es lo más importante. Ahora hablemos del sistema calicreína-cinina, ¿no? Este está relacionado directamente con el endotelio, ¿ya? ¿Alguien se acuerda cómo es el endotelio? ¿Alguien se acuerda cómo es este? Si es delgado, si es una pared delgada, una pared gruesa, no sé. Ahora voy a preguntar, para que no se queden dormidos. ¿Dónde está? A ver, ¿a quién le puedo preguntar? A ver. A ver, Bruno, ¿te acuerdas qué era el endotelio? A ver, creo que no está. A ver, ¿a quién? Eduardo, ¿te acuerdas qué era el endotelio? O al menos tienes algún recuerdo ahí. Creo que está formado por una sola capa de células que lo van a tapizar, ¿no? Claro, Anteriormente. sí. Gracias. Muy bien. Está bien relacionado justamente a lo que dicen. Es una capa bien delgada, que va a, que está, o sea, que es parte de la arteria, como ya lo saben. Y ¿qué pasa con esta capa? ¿Por qué es importante para este sistema de calicreína-cinina? Hay una capa media que va a actuar sobre este endotelio y va a ocasionar, va a activar, así por así decirlo mejor, la palabra activar, a lo que es a la bradiquinina. ¿Y por qué la bradiquinina es importante? Esta bradiquinina va a sintetizar o va a hacer la síntesis de óxido nítrico, así como también la síntesis del factor hiperpolarizado y la síntesis de prostaciclina. ¿Y para qué es esto importante? O sea, ¿por qué esto es muy importante? Porque esta síntesis de óxido nítrico, esta síntesis de factor hiperpolarizado, así como la síntesis de prostaciclina, son importantes vasodilatadores que consisten en la relajación y también, por lo tanto, en la disminución de la resistencia vascular periférica y la disminución de la presión arterial. Listo.
Todo lo contrario a lo que ocurre con el sistema renina-angiotensina, ¿no? Que ya mencionamos que estos es, lo que hacen es elevar, ¿no? Todo lo contrario, así también como el sistema nervioso, ¿cuál era? El simpático y el parasimpático. El simpático, ¿verdad? Que eleva la presión. Listo. Ya. Otro sistema, bueno, el último sistema es el sistema natridiurético atrial, que eso es lo que hace es cuando esto, ¿cómo funciona esto? Esto funciona cuando las aurículas tienen un mayor volumen de lo normal. Lo que va a ocasionar este sistema natriurético atrial es una vasodilatación. ¿Y esto qué ocasiona? La inhibición del sistema renina-angiotensina. Entonces, si inhibe el sistema renina-angiotensina, que lo que hacen es elevar la presión, obviamente están contribuyendo a lo que es la vasodilatación y por lo tanto a la disminución de la presión arterial, ¿sí o no? Entonces, también va a generar la natridiuresis. ¿Qué tiene, o sea, qué es la natridiuresis? Es cuando el riñón elimina agua y sodio, disminuyendo así la congestión y la sobrecarga de líquidos que hay en el corazón, para que puedan contribuir justamente a lo que llamamos vasodilatación y a la disminución de la presión arterial. Y posteriormente esto va a causar la inhibición de la actividad simpática, ¿sí o no? Todo lo contrario a lo que hace, es parecido, o sea, todo ese sistema natridiurético atrial lo que hace es una actividad muy parecida a lo que es el parasimpático, igual que el sistema calicreína cinina. Ya. Entonces, a ver, para dar un repaso, el sistema nervioso parasimpático eleva la presión. El sistema nervioso vía parasimpática disminuye la presión. El sistema renina-angiotensina lo que hace es elevar la presión arterial, ¿ya? El sistema calicreína lo que hace es disminuir la presión arterial y el sistema natridiurético atrial también disminuye la presión arterial, ¿ya? Listo. Ahora hablemos del ciclo cardíaco. En el ciclo cardíaco sí les pido que de verdad se enfoquen porque de ley les va a venir, preguntas sobre esto en el examen. Aparte que es muy importante para que puedan, comprender el posterior tema que tenemos la próxima semana, que es electrocardiograma. ¿Ya? A ver, hablemos. El ciclo cardíaco. Como sabemos, el corazón, acá lo llamamos o lo dividimos, así por así decirlo, ¿no? En corazón derecho y corazón izquierdo. El corazón derecho, ¿con quién va a estar relacionado? El corazón derecho va a estar relacionado con todo lo que es el pulmón. En cambio, el corazón izquierdo va a estar relacionado con lo que es la circulación sistémica, ¿no? La que va a irrigar a casi todos los órganos del cuerpo, ¿ya? Entonces, tenemos que decir, entonces, ¿quién creen que va a trabajar con una mayor presión? ¿El ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho? Obviamente va a trabajar con mayor presión el ventrículo izquierdo. Por esa razón, pueden sacar esa conclusión, ¿no? Como el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda son las que prácticamente irrigan a casi todo el sistema, a todos los demás órganos, van a ejercer una mayor presión a comparación del ventrículo derecho, ¿ya? Algo muy importante es que el ventrículo izquierdo trabaja a una presión de 120 milímetros de mercurio y el ventrículo derecho a 26 milímetros de mercurio, ¿ya? A ver, ¿qué más es importante acá? Ya, el trabajo del corazón. En el trabajo del corazón van a ocurrir 4 fenómenos diferentes. El fenómeno eléctrico, que está relacionado con cómo se va a generar estos estímulos eléctricos, nódulo sinusal, todo el sistema nodal prácticamente, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos a los fenómenos mecánicos, que son el fenómeno de contracción, relajación, diástole, sístole, ¿ya? Los fenómenos hemodinámicos y los fenómenos sonoros. Los fenómenos sonoros son prácticamente el primer latido, el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco. Y los fenómenos hemodinámicos, ya lo hemos mencionado antes, un ejemplo podría ser la presión arterial, ¿no? Listo. Ya, ahora hablemos de cómo se da esta función ventricular, ¿no? Ya,
algo muy importante que deben tener en cuenta para que puedan comprender mejor lo que es el ciclo cardíaco, la presión arterial, todo esto. Acá les he hecho un resumen yo. Bueno, unos cuadritos, así como que la sístole constituye a la despolarización, ¿ya? ¿En qué consiste la despolarización? Consiste en la contracción. Entonces, sístole, contracción, despolarización. Sístole, contracción, despolarización. La diástole, ¿qué tiene que ver la diástole? Repolarización. ¿Y qué ocasiona la repolarización? Una relajación, ¿ya? Les he puesto ese resumen para que se puedan guiar, ¿ya? Entonces, algo muy importante que menciona el profesor en esta clase del ciclo cardíaco es que todo lo que va a suceder en el corazón derecho va a ocurrir en el corazón izquierdo, ¿ya? Y la sangre, para que se pueda mover, necesita una gradiente de presión, ¿no? Otro punto muy importante a aclarar. Listo. A ver, siguiente diapositiva. Ya. Acá tenemos lo que son las fases, o sea, cómo sucede este ciclo cardíaco, ¿no? Lo primero que va a ocurrir es la diástole, o también llamado la fase del llenado ventricular, ¿ya? Imagínense al corazón como una bomba, ¿no? Todo va a iniciar en la aurícula, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pasa? La sangre que está en la aurícula va a querer pasar al ventrículo, ¿sí o no? Entonces, si hacemos una comparación, la presión auricular se va a encontrar mucho mayor a la presión ventricular, ¿ya? Mucho mayor a la presión ventricular. Es tanta la fuerza que se van a abrir las válvulas auriculoventriculares. ¿Se acuerdan de las válvulas auriculoventriculares, verdad? Es la válvula que conecta las aurículas con los ventrículos, ¿ya? ¿Cuánto va a durar esto? Esto va a durar 0.5 segundos, ¿ya? Entonces, la diástole, que es la fase del llenado ventricular, ¿qué es lo que pasa? La sangre que se encuentra en la aurícula quiere pasar al ventrículo, ¿ya? Eso es lo más importante de acá. Y de ahí ya pueden deducir todo lo demás. Ay, me cansé. Ya. La siguiente fase se llama la sístole, o también conocida como fase de contracción isovolumétrica. ¿Por qué se dice contracción isovolumétrica? Porque el volumen se va a mantener, ¿no? El volumen se va a mantener. Y ya se van a dar cuenta cuando empiecen a escuchar sus teorías, cuando tal vez comiencen a leer este libro, se van a dar cuenta que de verdad su nombre está muy relacionado con lo que va a pasar en esta fase, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya hay la presión ventricular, ya habíamos dicho que es mayor a la presión auricular. En esta etapa, ya esta presión que se encuentra en el ventrículo supera lo que es la presión auricular. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un cierre de estas válvulas auriculoventriculares. Entonces, ¿para qué se va a cerrar estas válvulas auriculoventriculares? Para que la sangre no regrese a la aurícula, porque lo que queremos es que toda esta sangre que estaba en la aurícula haya pasado al ventrículo y que se quede ahí, o sea, que todavía no se vaya de ahí. Entonces, por eso se cierran esas válvulas auriculoventriculares. Y cuando se produce este cierre de estas válvulas auriculoventriculares, es donde se da el primer ruido cardíaco. Esto es muy importante, de verdad. Espero que repasen bastante esta parte, porque sí es muy importante. Entonces ahí tenemos que el ventrículo se va a llenar con un volumen aproximadamente de 120 mililitros. ¿Y esta fase cuánto dura? Lo moví. Dura 0.1 segundos. Muy bien. La otra fase que tenemos es la sístole o fase de eyección. Ya, la sangre pasó de la aurícula al ventrículo. Ya, ¿qué es lo que pasa del ventrículo? La sangre quiere pasar hacia la arteria, ¿verdad? Hacia la arteria. Entonces, la sangre todavía no puede pasar a la arteria. ¿Por qué? Porque la presión ventricular va a ser mucho mayor a la presión arterial, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que sucede en esta fase de eyección? ¿Por qué se llama fase de eyección? Lo que pasa es que es tanto la presión ventricular, ¿ya? Que se van a abrir esas válvulas sigmoideas. ¿Se acuerdan de las válvulas sigmoideas? ¿Alguien? A ver, pregunto. Preguntar para que
¿Dónde está? A ver. No sé por qué. A ver, no sé. Ya. A ver. Geraldine. Geraldine, ¿te acuerdas de las válvulas sismoideas? ¿Cuáles eran? Son dos. La válvula mitral y la tricúspide. Ajá. Bueno, no. Eso sería las válvulas auriculoventriculares. Pero está muy bien. Gracias por tu participación. Está muy bien. Ya. Lo que dijo ella son las válvulas auriculoventriculares. La válvula tricúspide y la mitral, ¿ya? Eso es muy importante porque también les pueden preguntar así, ¿no? Les pueden decir, ¿dónde se produce el cierre de las válvulas tricúspide? Ya, ustedes dicen, ya, en la sístole, ¿no? ¿En qué parte de la sístole? En la fase de contracción isovolumétrica. Ya, listo. Ya, entonces continuamos con la fase de eyección. Se abren estas válvulas sismoideas. ¿Cuáles son las válvulas sismoideas? La aórtica y la pulmonar, ¿verdad? Entonces, una vez que se abren estas válvulas, una vez que se abren estas válvulas de acá, como ya se abrieron, entonces, ¿qué pasa? La sangre va a salir, ¿verdad? Va a salir. Entonces, ¿la sangre de dónde va? Va del ventrículo a la arteria, ¿ya? El volumen que va a eyectar esto es de 70 mililitros. Entonces, si teníamos un volumen de 120 mililitros y un volumen eyectado de 70 mililitros, ¿cuánto viene a ser el volumen residual? 50 mililitros, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto va a durar esta sístole de fase de eyección? 0.2 segundos. ¿Ya? ¿Todo claro? ¿Todo ok? Si tienen alguna duda, normal pueden decirme y ahí volvemos a repasar porque esto sí es muy importante, de verdad, muy importante. Ya, a ver, continuamos con la cuarta fase, que es la diástole o fase de relajación isovolumétrica. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa acá? El ventrículo comienza a relajarse. ¿Qué pasa cuando este ventrículo comienza a relajarse? Pierde fuerza, ¿verdad? Pierde fuerza. Entonces, ¿qué va a pasar? La sangre que estaba yendo en la arteria se va a querer regresar, ¿verdad? Entonces, la presión arterial va a ser mayor a la presión ventricular. Es por eso que la arteria está como que empujando la sangre que se vaya de nuevo al ventrículo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Se cierran estas válvulas sismoideas, que son la aórtica y la pulmonar. Entonces, la presión ventricular viene a ser mayor a la presión auricular, comparándolo con la aurícula, y esto dura 0.1 segundo. Y aquí es donde se produce el segundo ruido cardíaco. Entonces, tengan muy en cuenta esto, ¿no? Que donde nos encontramos en una fase isovolumétrica es donde se produce tanto el primer ruido cardíaco como el segundo ruido cardíaco, ¿no? La única diferencia es que en una se produce la contracción, que es en el primero, y en la otra, que es la relajación, se produce el segundo. Listo. Siguiente diapositiva. Ya. Finalizando, tenemos una fase de llenado. ¿Ya? ¿En qué consiste esa fase de llenado? Si bien es cierto, como ya lo habíamos mencionado, la presión ventricular viene a ser menor a la presión auricular, ¿verdad? Es por eso que la aurícula va a estar llenando para volver a comenzar un nuevo ciclo. Entonces, un nuevo ciclo, ya. Entonces, ¿qué pasa? Se abren posteriormente a esto, una vez que ya se ha llenado toda la aurícula, de nuevo se vuelve a repetir este ciclo. Se abren las válvulas auriculoventriculares, la sangre va de la aurícula al ventrículo y sucede lo que ya hemos mencionado, ¿ya? Entonces, hay una fase de llenado, o sea, que ocurre cuando la sangre va de la aurícula al ventrículo, tenemos ahí una fase de llenado, que es muy importante también esto, también le he hecho así un mapita para que ustedes puedan como que tener un resumen así, ¿ya? ¿En qué consiste esa fase de llenado del ventrículo? Va a haber un llenado rápido, donde va a pasar el 70% del volumen. Otro llenado lento, donde va a pasar el 10% del volumen total que va a llegar al ventrículo.
y el 20% restante va a pasar por una contracción auricular. ¿Cuándo se produce la contracción auricular? Solamente se produce esto para expulsar lo que queda, o sea, para expulsar la sangre que queda en la aurícula. Pero es muy importante aclarar también que la aurícula nunca va a llegar a una presión de 0, nunca, nunca. Siempre se va a mantener casi en 1, algo así la presión, pero nunca va a poder llegar a 0, ¿ya? Listo. También tenemos que hablar un poco de la fase de eyección. En la fase de eyección también hay donde se produce la máxima eyección, donde se expulsa el 70% de todo el volumen, o sea, es decir, y la eyección reducida, donde se produce los 2/3 de la eyección, que vendría a ser el 30% del volumen. ¿Ya? Ya, también hay algo que nos ponen, bueno, en las diapositivas, nos hablan acerca de la onda P, complejo QRS, onda T. Eso lo vamos a aclarar mejor en lo que es electrocardiograma, ¿ya? Ya, la onda P va a indicar la despolarización de la aurícula, es decir, la contracción auricular. ¿Se acuerdan que les puse un mapita? Despolarización tiene que ver con contracción, ¿ya? Y entonces, el complejo QRS nos indica la despolarización del ventrículo. Y la onda T, la relajación del ventrículo. Listo. A ver. Ya. Siguiente diapositiva. Ya, finalmente tenemos lo que son las propiedades electrofisiológicas, ¿no? A ver, ¿qué puntos le puedo decir acá? Ya. Comenzamos hablándoles de... Ya, como lo habíamos mencionado inicialmente, tenemos 5 propiedades electrofisiológicas, una que es la excitabilidad, otro que es la refractariedad, el automatismo, el cronotropismo y el dromotropismo. Esto lo vamos a explicar específicamente después. Primero tenemos que hacer una breve entrada a lo que es potencial de membrana, ¿no? Para que puedan entender cómo se da todo esto. ¿Alguien se acuerda algo acerca del potencial de membrana? ¿Alguien se acuerda? A ver, pregunto. Creo que no se duerme. A ver. ¿A quién pregunto? A ver, Mireya. ¿Está presente? A ver, Mireya. Chicos, participen, de verdad. Participen porque, no sé, les puedo dar el banco, les puedo dar muchas cosas. La de grabada también, si quieren. Es normal equivocarse, pienso que aquí todos estamos para aprender, así que así como ustedes de mí, yo de ustedes, ¿no? Es como que un intercambio. A ver, Jennifer Yesel, ¿vivas? Jennifer Yesel, ¿vivas? ¿Nos puedes decir algo del potencial de membrana? No sé si te acuerdas algo tal vez. A ver, ya. Ya, a ver. Ya. ¿En qué consiste el potencial de membrana? Como sabemos, la célula afuera, a nivel extracelular, van a haber puras cargas positivas, ¿ya? Puras cargas positivas. Y si sumamos todas estas cargas positivas que se encuentran de manera extracelular, fuera de la célula, nos van a dar 90 milivoltios, ¿ya? En comparación con la carga que está a nivel intracelular, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos relacionar esto? ¿Ya? Que el extracelular está 90 milivoltios más que el intracelular. Y el intracelular está 90 milivoltios menos que el extracelular. Ya, muy bien. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa acá? El audífono. Ya. A nivel extracelular se va a encontrar más cantidad de sodio. Entonces, si a nivel extracelular tengo más cantidad de sodio, ¿qué va a pasar?
Si a nivel extracelular tengo más cantidad de sodio y adentro tengo menor sodio, el sodio va a tender a ingresar, ¿verdad? Entonces, es por eso que esto va a ocasionar que haya un potencial de membrana, ¿ya? Y lo contrario pasa con el potasio, ¿ya? ¿Qué va a pasar con el potasio? El potasio se va a encontrar abundantemente a nivel intracelular, ¿ya? A nivel intracelular. ¿Qué pasa con este potasio? Este potasio, como está más a nivel intracelular, ¿qué es lo que va a tender? Este tiende a salir, ¿no? A salir de la célula, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya aclaramos este punto, ya aclaramos este. Faltaría este, ya. La membrana celular va a tener 3 características muy importantes. Una de ellas es la resistencia. ¿Resistencia a qué? Resistencia al libre pasaje de iones, ¿ya? Otro elemento importante es la conductancia. Es como esta membrana va a conducir tanto el sodio, tanto el potasio, ¿a través de quién? A través de estos canales, ¿no? Ya. El tercer elemento importante es la capacitancia. ¿En qué consiste la capacitancia? En la liberación de cargas eléctricas. ¿Ya? Algo que también es muy importante es por qué esta membrana nunca alcanza como que un equilibrio, ¿ya? Es porque esta pared misma, su misma resistencia, su misma conductancia, su misma capacitancia no lo permite, ¿ya? Es por eso que esta nunca alcanza un equilibrio. Ya. Positiva, ¿sí, no? Ya hablemos de la excitabilidad o también conocida como batmotropismo. ¿En qué consiste la excitabilidad o batmotropismo? Consiste en la capacidad que tienen las células de responder ante diferentes estímulos electroquímicos. ¿Cómo es esto? ¿Ya? Como ya lo habíamos mencionado antes en las diapositivas anteriores, como se sabe, en la célula va a ocurrir lo que es la despolarización y la repolarización, ¿no? La despolarización y la repolarización. La despolarización va a ir relacionada con lo que es el sodio, ¿ya? Cuando los canales del sodio se abren, es donde va a iniciar la despolarización. Eso también es muy importante. De verdad, así como también las fases, son muy frecuentemente preguntadas. ¿Ya? Les pido que se enfoquen de verdad bastante en esto. Así que, ya. La repolarización consiste en la abertura de los canales de potasio, ¿ya? ¿Cómo sucede esto? El profesor nos pone una imagen, ¿no? Una imagen, ya. ¿Cómo inicia esto? A ver. Lo que pasa es que al ocurrir una despolarización, lo que pasa es que se abren esos canales de sodio. ¿Qué pasa cuando se abren los canales de sodio? ¿El sodio dónde estaba más? ¿A nivel extracelular o a nivel intracelular? El sodio estaba más a nivel extracelular. Entonces, cuando hay una despolarización y se abren esos canales de sodio, este sodio lo que hace es ingresar, ¿ya? Una vez que ingresa, como se acuerdan que dijimos que adentro de la célula había más cargas negativas que afuera, entonces, ¿qué pasa con estas cargas negativas que están adentro de la célula? ¿Qué se hacen? ¿Más negativas o más positivas? Entonces, cuando entra más sodio, lo que hacen es que se vuelve más positiva, ¿no? Entonces va de menos 90, por eso se explica esta gráfica, ¿no? De menos 90, menos 85, menos 70, menos 65, menos 50, así, ¿no? Hasta que llega a un tope, ¿no? Entonces es ahí donde se inicia o donde se conoce a esto la fase cero, que consiste en ¿qué? En la despolarización. Ya, como ya lo mencionamos, va desde menos 90 milivoltios y se hace más positivo cada vez, hasta menos 25 milivoltios. ¿Ya? Y listo. Después de eso, ¿qué empieza? La fase 1. ¿La fase 1 en qué consiste? En la repolarización. ¿Qué dijimos que consiste la repolarización? O la repolarización temprana, ¿no? ¿En qué consiste? ¿En qué? En los canales de potasio, ¿no? La abertura de estos canales de potasio. ¿Qué habíamos dicho? Que el potasio, ¿dónde se encontraba más? ¿A nivel extracelular o a nivel intracelular? El potasio se encuentra más a nivel intracelular.
Entonces, si se abren los canales, ¿qué pasa con este potasio? Este potasio sale, ¿verdad? Sale. Entonces, decimos que en la fase 1, ¿qué ocurre? En la fase 1 sale el potasio y el potencial va a descender o sea, el potencial se va a hacer más positivo, ¿ya? Y va a terminar en 0 milivoltios. Lo que está en menos 25 milivoltios, ya este potencial como sale el potasio, o sea, va a descender esta carga a 0 milivoltios, ¿no? Entonces es donde se abren los canales de potasio. Listo, a ver, la fase 2. La fase 2 es donde alcanza la meseta de la repolarización y es donde ingresa el calcio al cardenocito para posteriormente, ¿qué hacer este calcio? Unirse a lo que es la actina, la miosina, generar la contracción y todo lo que ya habíamos mencionado antes, ¿verdad? Ya. En la fase 3, ¿qué ocurre? La fase 3 es muy corta y consiste en la salida de potasio. Ya, es por eso que, miran acá, si ustedes observan, es como que la curva se cae, ¿no? Se cae y se hace más negativo, y está volviendo a su forma normal, ¿no? Está volviendo, lo que quiere esto es volver a menos 90 milivoltios, ¿no? Y es ahí donde entramos en la fase 4, donde el potencial de acción regresa a su valor de menos 90 milivoltios. ¿Gracias a quién? Gracias a la bomba sodio, potasio, ATP, ASA. ¿Ya? Listo. Siguiente diapositiva. Ya, hablemos de la refractariedad. Esto también es importante, así que ya el siglo pasado vino una pregunta en el examen relacionada con el refractario relativo, si no me equivoco, sí, relativo, ¿ya? Y bueno, ¿en qué consiste la refractariedad? Es cuando ningún estímulo va a poder generar un nuevo potencial, ya que la célula se encuentra en recuperación, ¿ya? Tenemos dos periodos de refractariedad, el absoluto y el refractario relativo. El absoluto es cuando corresponde a la fase 0, 1, 2 y una parte de la fase 3. ¿Ya? Aquí por ningún motivo se va a activar un nuevo estímulo, por ningún motivo. ¿Ya? El refractario relativo es la parte final de la fase 3. ¿Se acuerdan en qué consistía la fase 3? En la salida de potasio, ¿sí o no? Entonces, acá en el refractario relativo es cuando sí se puede ocasionar un estímulo, pero cuando este estímulo es demasiado fuerte, ¿ya? Solamente en ese sentido. Si no, no. Ya, enfóquense bastante en esto, ya que es muy importante, ¿no? Que en la salida de potasio, vamos a estar en un periodo refractario relativo, ¿ya? Ahora hablemos del automatismo. ¿Qué es el automatismo? El automatismo es la capacidad que va a tener el corazón de generar sus propios estímulos. No sé si ustedes han visto que cuando un corazón está denervado, este corazón igual sigue moviéndose. Entonces, ¿por qué sigue moviéndose? Ya, acá vamos a saber por qué este corazón sigue moviéndose. Ya, el corazón va a tener estímulos rítmicos, periódicos y regulares y va a tener un sistema eléctrico muy importante, un sistema eléctrico propio que es conocido como el sistema nodal, ¿ya? El sistema nodal. No sé si se acuerdan sus clases de anatomía 1, justamente donde miraban ahí, yo me acuerdo, una imagen ahí de color verdecito, me acuerdo así, y ahí miraba el nodo sinusal y decía, ¿qué será eso? ¿Para qué servirá? Y acá fue donde lo comprendí, ¿no? Listo, ya. A ver qué podemos acá. Ya. Entonces hablemos un poco más de ese sistema nodal. Este sistema nodal está constituido por el nódulo sinusal, ¿ya? El nódulo sinusal y el nodo aurículo-ventricular, ¿ya? El haz de His y también unas fibras musculares, ¿ya? ¿Por qué es importante el nódulo sinusal? Este es considerado como el marcapaso fisiológico más importante del corazón, ¿ya? Es muy importante aclarar eso, nódulo sinusal.
¿Qué tenemos acá? Ya, muy bien. Hablamos acá un poco de la frecuencia de descarga. El profesor nos pone un cuadrito donde nos dice que cuando trabaja el nodo sinusal va a haber una frecuencia de 60 a 99 latidos por minuto. Si este nodo sinusal falla por alguna razón falla, el que va a trabajar después del nodo sinusal es el nodo aurículo-ventricular, pero la frecuencia es de 40 a 60 latidos por minuto, ¿ya? Y si en caso fallan estos dos, va a trabajar la fibra ventricular, que su frecuencia sería de 20 a 40 latidos por minuto. Ahora hablemos un poco de los canales IF, ¿no? Yo lo he puesto acá porque creo que también es importante. Creo que es un punto resaltante también, ya que estos van a permitir que estos canales de sodio vayan ingresando poco a poco, ¿no? De una manera lenta, y esto va a conducir a una despolarización diastólica espontánea, ¿no? Estos canales IFE, ¿dónde los encontramos? En el nódulo sinusal y en el nodo aurículo ventricular. Por eso es que son importantes. Listo. Ahora hablemos del cronotropismo. El cronotropismo, ustedes lo relacionan con tiempo relacionado al corazón. ¿Y qué quiere decir el tiempo relacionado al corazón? Frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca dada, ¿gracias a quién? En este cuadrito, ¿gracias a quién? Al nodo sinusal. Más que nada, o sea, vamos a priorizar al nodo sinusal, ¿ya? Más que nada por eso, ¿ya? Entonces, esta frecuencia cardíaca, ¿gracias a quién se da? Ya lo habíamos mencionado antes, al sistema nervioso vegetativo o autonómico, ¿ya? Y volvemos a repetir esto. Vía simpática, acelera el corazón, eleva la presión, causa vasoconstricción, ¿ya? El parasimpático, todo lo contrario, disminuye la frecuencia cardíaca relacionado con la vasodilatación y con la disminución de la presión, ¿ya? Así lo van a relacionar. Listo. Hablemos del dromotropismo. Este también es muy importante, este cuadrito, este cuadrito. Más que nada enfóquense en la velocidad en la que es el nódulo sinoatrial o nódulo sinoatrial también se podría llamar, o nodo sinusal, ¿no? Y también en el nódulo aurículo-ventricular. Más que nada en estos dos, porque estos dos son bien importantes. Ya, ¿en qué consiste el dromotropismo? En la conducción, en cómo se va a dar la conducción del estímulo cardíaco, ¿ya? Es la capacidad de transmitir impulsos que se van a dar en el corazón. Y nada más y nada menos acá presentamos una cadena, ¿no? Cómo son la velocidad de cada uno de estos conductores del estímulo cardíaco, ¿no? Que van a transmitir estos impulsos. Tenemos que el nódulo sinusal va a ser mayor al nódulo auriculoventricular, y esta capacidad de transmitir impulsos que tiene el nódulo auriculoventricular va a ser mucho mayor al haz de His, y este haz de His va a ser mucho mayor a las fibras de Purkinje. Y listo. Entonces este estímulo va a pasar a través de la aurícula y se va a iniciar en el nódulo sinoatrial. Todo lo que es el sistema eléctrico del corazón, siempre se inicia en este nódulo, ¿no? En el nódulo sinoatrial, ¿ya? Después de eso, se dirige a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda, y luego recién va hacia los ventrículos, ¿ya? Eso es lo más importante. Nódulo sinoatrial, acuérdense, relacionado con el marcapaso fisiológico más importante del corazón. Ya, listo. Entonces tenemos acá que el nódulo sinoatrial, la velocidad en la cual va a conducir su sistema es de 0,05 a 0,1, ¿ya? Y el nódulo auriculoventricular es de 0,05, ¿ya? El haz de His es de 2 a 5, la red de Purkinje es de 1,5 a 4. Y bueno, esos cuatro más que nada son los más importantes. Listo, terminamos. Es prácticamente un resumen de todos los 4 temas que he hecho.
De los 4 temas he hecho un gran resumen para que ustedes se puedan más o menos guiar, ¿no? Bueno, les voy a dar un link ahorita para que resuelvan así un pasito. Ese pasito no tiene nada que ver con sus notas de los demás cursos, solamente es como que para que ustedes se puedan guiar, ¿ya? Y me puedan llenar la asistencia, que es lo que me pide ¿cómo se llama? El coordinador del programa de asesorías por país. Y ahora sí, detener presentación y detener grabación.